Sorry, we had some issues with the internet. Okay, we continue. Versículo 18. And verse 18, Versículo 17, perdón. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. And Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. And I also say to you that you are Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Cuando uno tiene la revelación When you have the revelation de quién es Cristo, of who Christ is, Dios te entrega autoridad. God gives to you authority. Cuando tú entiendes quién es Jesús, When you understand who Jesus is, no de una manera teológica, not in a theological way, sino de una manera viva. but in a living way, Cuando tú puedes entender que es la realidad, when you can understand that He is reality, no la religión, not religion, sino la realidad. but the reality. Jesús le dijo a Pedro: Jesus said to Peter, sobre esta roca, upon this rock, sobre esta revelación upon this de revelation que yo soy el Cristo, that I am the Christ, te daré las llaves del reino. I will give you the keys of the kingdom. Te daré las llaves del I reino. will give you the keys of the Y kingdom. unas llaves And the keys es para abrir is to open una puerta. a door. Y cuando uno entiende que uno necesita abrir puertas, And when you understand that you need to open doors, necesitamos abrir portales espirituales. we need to open up spiritual portals. Cuando entendemos When we que understand Dios nos ha entregado autoridad, that God has given authority nos ha to us, entregado and He llaves. has given keys Y to us. escucha lo que Jesús le dice a Pedro: And listen to what Jesus says to Peter. y a ti te daré las llaves del reino. And I will give to you the keys to the Y kingdom. todo lo que atares aquí en la tierra Everything that you bind here on earth será atado en los shall cielos. be bound in heaven. Una traducción, A translation, que es la nueva traducción which is the viviente, New Living Translation, dice: says, y todo lo que and permitas everything that you allow aquí en la tierra here on earth será permitido en los cielos. shall be allowed in the heavens. O sea, lo que tú permitas, So what you allow, lo que yo what permita, I allow, en otra manera, in another way, lo que tú toleras what you tolerate será tolerado shall be tolerated en los cielos. in the heavens. Pero lo que tú no But permitas what you do not allow en la tierra on earth, tampoco será permitido en los it will cielos. also not be allowed in heaven. O sea, Dios nos dio la So llave God gave us the key para to atar bind y para desatar. and to loose. Y nosotros tenemos que And we aprender need to learn a usar las to llaves. use the keys. Iglesia, Church, no podemos ser una we iglesia cannot be a que church ora that prays solamente only en su mente. in their mind. Tenemos que ser una We iglesia need to be a church que entiende that que el understands mundo espiritual that the spiritual se realm activa is a activated través through de nuestras Our palabras. words, El reino de Dios The kingdom of es God activado is activated a través de tu voz, through your voice, a través de la palabra de through Dios. the word of God. Por eso tenemos que aprender a entender. That's why we need to learn to Cuando understand uno ora, when you pray, uno tiene que hablar. you need to speak. Y tenemos que aprender a hablar, And we need to learn to no speak, solamente en nuestra lengua, not just in our language, sino también seguir hablando but continue en speaking el Espíritu. in the Spirit. Y hablar en el And to Espíritu speak in the Spirit es declarar is to algo declare something al mundo to espiritual. the spiritual realm. Amén. Amen? Bien, vamos al libro de Let's Lucas, go to the book of Luke, capítulo número 11. Luke chapter 11. Lucas, capítulo número 11. Luke chapter 11. Muchos de nosotros sabemos la palabra, Many of us know the word,
pero no hacemos la palabra. but we don't do the word. Y habíamos dicho la semana pasada, And we had said last yo week, puedo tener información, I can have information, puedo tener I conocimiento, can have knowledge, pero si no entiendo el conocimiento, but if I don't understand the no me knowledge, muevo hacia ningún lado. I'm not going anywhere. Y hablamos de que la And revelación we spoke that es la revelation más grande de estas is tres. the greater of these three. Versículo 1. Verse 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Now it came to pass as he was praying in a certain place, and when he sees that one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Versículo 2. Verse 2. Y le dijo, cuando oréis, decir, And he said to them, when you pray, say, hola, hello, iglesia, church. cuando oréis, When you pray, decir. say. En otra manera, In another way, cuando when you ores, pray, habla, speak. habla. Speak. No estés. Do not be. Dios conoce tu God corazón. knows your heart. Dios dice que antes de que God hables, says that before you Dios ya speak, conoce tu corazón. He knows your Ya heart. conoce tus He knows your pensamientos. thoughts. Pero Dios está diciendo But God is saying a través de nuestro Señor Jesús, through our Lord Jesus, cuando tú when ores, you pray, habla, speak. habla. Speak. ¿Por qué? Why? Porque a través de las palabras, Because through words, el mundo espiritual the spiritual se realm activa. is activated. Y si no estamos hablando, And if we're not speaking, no estamos activando. we're not activating. Tenemos que hablar para We activar. need to speak to activate. Hola. Hello. Tenemos que hablar para We need activar. to speak to Y te activate. voy a llevar a la palabra And I'll take you to para the que word entiendas lo que te estoy so that you diciendo. can understand what I'm saying to Y you. dice, cuando oréis, decir, When you pray, say, Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father in heaven, santificado sea tu nombre, hallowed be your name. venga tu reino, Your kingdom come, hágase tu voluntad, your will be done como en el cielo, así también en la tierra. on earth as it is in heaven. Amada iglesia, Beloved church, Dios quiere que la voluntad del Padre God wants for the will of the sea Father hecha to be done como en el cielo, as it is in heaven, aquí, también aquí en la tierra. also here on earth. Pero si nosotros But if we, en la tierra on earth, no estamos con la revelación are not with the revelation de que Dios nos ha entregado las that llaves God has given us the keys del reino de los of the kingdom cielos of heaven, y que nosotros podemos and permitir that we can allow, o nosotros podemos no or we permitir, cannot allow, entonces Then, si la voluntad de if Dios the will of God es de que no haya aborto en la tierra, is that there would not be abortion on earth, pero nosotros aquí en la tierra but we here on earth estamos permitiendo el are aborto, allowing abortion, entonces then no hemos we entendido have not understood lo que la palabra del Señor nos enseña. what the word of the Lord teaches us. Por eso dice, el Señor le dijo a Pedro, That's why the Lord said to Peter, yo te daré las llaves I del will give you reino the keys to the y kingdom. todo lo que tú permitas And everything that you allow aquí en la tierra here on será earth permitido en los shall be allowed in cielos. the heavens. De otra manera, In another way, todo lo que tú Everything that toleres you tolerate aquí en la tierra on va a ser earth tolerado en los will be cielos. tolerated in heaven. El Padre The Father que nos ha dado la vida, who has given us Él life, es dador de vida. He is a giver of life. Él ama la vida He loves life. y Él no desea And He does not que desire muchos niños that many children en el vientre perezcan. in the wombs would perish. Esa no es la voluntad. That's not the will. Entonces la iglesia So then the church se ha quedado muda has been mute. y no ha sido la voz And it has not been the de voice aquellos of those que todavía no pueden hablar en el who vientre. still cannot speak in the womb. Y nosotros decimos, And we say, ¿y por qué Dios no hace And why nada? doesn't God do anything? Es que Dios ya dijo en su God palabra, already said in His word, los cielos son de Dios, the heavens are of God, pero la tierra But the earth se le ha dado has been given a los hijos de Adán. to the sons of Adam. De modo que Dios So God nos ha dado la Has tierra. given us the earth. Hola, Hello. Dios nos ha dado la tierra. has given us the Y si earth. nosotros no And entendemos, if we don't understand, entonces then no podemos estar we cannot be colaborando con el cielo.
collaborating with heaven con una boca cerrada. with a closed mouth. Por eso, en este año que entramos el año pasado, That's why this year that we've entered in, el año judío, the Jewish year, declara que es como una boca. it is a mouth. Y cuando el enemigo And when the enemy sabe que la boca es para hablar, knows that the mouth is to speak, de modo que es lo que ha hecho el enemigo. so what has the enemy done? Ha puesto una máscara He has put a mask para limitar to limit el que la persona que está oyendo that the person who is hearing pueda entender lo que tú te estás can comunicando. understand what you are communicating with A them. veces es difícil comunicarte Sometimes it's difficult to con una communicate máscara en tu boca. with a mask on your mouth. Por eso uno tiene que entender, That's why you need to el understand enemigo the enemy quiere silenciar la iglesia, wants to silence porque the la church, iglesia because the church es lo único is the only que thing puede cambiar that can change los planes de Satanás, the plans of Satan, la agenda de the Satanás agenda of Satan en esta tierra. on this earth. Es tiempo de levantarnos, It's time to iglesia. rise up, church. Por eso el Señor dice, That's why the Lord cuando says, tú ores, when you pray, habla, speak, declara, declare, decreta, decree, porque eso es lo que mueve el mundo because that espiritual. is what moves the spiritual realm. Dice la palabra en el versículo 3, The word says in verse 3, el pan de cada día, dánoslos hoy, give us this day our daily bread, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. and forgive us our sins as we also forgive those who sin against us. Y no nos dejes caer en tentación, And lead us not into temptation, mas líbranos del mal. but deliver us from all evil. Hola. Hello. Mas líbranos But del mal. deliver us from evil. ¿Qué significa el mal? What does evil mean? Todo plan, Every plan, toda agenda all agenda que Satanás that Satan y los hijos de and the tinieblas sons of tienen en darkness contra have against de esta tierra, this earth, en contra against de las naciones, the nations, en contra against de las vidas de las the personas. lives of people. Por eso uno tiene que aprender a That's why entender we need to learn to understand lo que oras what you pray es lo que tú declaras, is what you declare. es lo que tú It's what hablas. you speak. Amén. Amen. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Let's go to Ezekiel chapter 37. Ezequiel capítulo 37. Ezekiel chapter 37. Yo creo que para muchos es muy conocido este pasaje, I think that for many this is a very well-known verse, pero yo quiero que puedas entender algo que tal vez no habías visto antes. but I want you to understand something that you may not have seen before. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. The hand of the Lord came upon me and brought me out of the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí eran en muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. And then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? And he said to me, Son of man, can these bones live? Hijo de hombre, Son of man, ¿vivirán estos huesos? can these bones live? Y dice la palabra que el profeta respondió, And the word says that the prophet y answered, le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. and I said, O Lord God, you know. Versículo 4. Verse 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. And he said to me, prophesy over these bones. ¿Qué fue lo que Dios dijo? What did God say? Abre tu boca Open your mouth y profetiza and prophesy a estos to huesos. these bones. Y dice la palabra, And the word says, y diles, and say to them, profetiza prophesy a estos huesos to secos. these dry bones. Y And diles, say to them, huesos secos, oír palabra de Jehová. O dry bones, hear the word of the Lord. Uno tiene que aprender We need to learn a entender to understand que cuando estamos en una situación that when we're in a situation como la que estamos pasando en este like momento, the one that we're going through right now, ¿cuántos sabemos que estamos pasando una situación how many of us know that we're going through a que situation está cambiando las naciones de la tierra? that is changing the nations of the earth? Y la iglesia, And the church, escúchame, listen. la iglesia, The church, yo sé que muchos que están orando, I know many are praying, están intercediendo, they're interceding, pero no con el entendimiento, but not with the understanding ni con la revelación. or with the revelation. Porque cuando tú oras Because when you con el pray entendimiento, with the understanding, Dios te está diciendo, God
God is saying yo to te you, entregué a ti I gave to you las llaves the keys, del reino de los the cielos. kingdom of heaven. Y lo que tú permitas, and what you allow, lo que tú toleres, what you tolerate, será tolerado. shall be tolerated. Hola, Hello. de modo que ya te pone la responsabilidad Dios en tus propias So manos. God puts the responsibility in your own hands. Ya no es Dios haz esto, Dios haz lo otro. It's no longer God, do this, God, do that. Dios viene y te dice a ti, God comes and says to you, ¿estás usando las llaves que te are entregué? you using the keys that I gave to ¿Estás you? tolerando lo que no tienes que Are you tolerar? tolerating what you should not be tolerating? Tenemos que aprender We need to learn, a entender. to understand. Porque cuando la revelación viene, Because when revelation comes, Dios ya te ha entregado la autoridad God has already given to you para que authority puedas hacer so that you que can las do cosas puedan or cambiar. cause things to change. Porque yo sé que el que hace que las cosas cambien no es el hombre, Because he who makes things change is not man. es Dios. It's God. Pero Dios usa al hombre God uses man en esta tierra on this earth para hacer su voz. to be his voice. Y para que a través de la voz del hombre Through the voice se of man, active el mundo espiritual the spiritual realm y is el mundo activated, espiritual and the spiritual se realm empiece a Can manifestar. begin to manifest. Iglesia, tenemos Church, que entender, we need to understand. Dios necesita God tu needs voz your voice activando activating el mundo the espiritual. spiritual realm. Porque cuando entendemos Because when we esto, understand el this, enemigo the enemy ya no te dejará will callado. no longer leave you silent. Cuando tú te callas, When you're tú silent, toleras. you tolerate. Versículo 5. Verse 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. Versículo 6. Verse 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. And I will put sinews on you, and bring flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Versículo 7. Verse 7. Profeticé I prophesied como me fue mandado. as I was commanded. Profeticé I prophesied como me fue mandado. as I was commanded. Abrí mi boca I opened my como me mouth fue mandado. as it was commanded to Y me. escucha, And listen, profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. and as I prophesied, there was a noise and a sudden rattling. ¿Te das cuenta? Now listen, El mundo espiritual the spiritual realm se empieza a manifestar begins to manifest a través de un hombre through a man que empieza a profetizar that begins to prophesy y empieza a decir and begins to say el plan de Dios the plan of God sobre esos huesos over secos. those dry bones. Uno tiene que entender to que understand cuando tú empiezas that a when you begin to profetizar, prophesy, el mundo espiritual spiritual realm se empieza a mover begins to move. y lo que parecía que no tenía vida and what appeared to not have life, y lo que parecía que no tenía and esperanza, what appeared to not have hope, empiezan a oír una voz. they begin to hear a voice. Y esa voz And that voice era la voz del profeta. The voice of the prophet. No era la voz de Dios. It wasn't the voice Era of la God. voz del It was the profeta voice of the prophet que obedecía la that voz de obeyed Dios. the voice of God. Y al momento And at the que moment él empezó a profetizar, that he began to prophesy, dice la palabra, the word says, y mientras yo and profetizaba, as long as I prophesied, un ruido comenzó a a pasar. noise began to suddenly happen. Un ruido comenzó a A noise suceder. began to happen. ¿Sabes una cosa, Do you know iglesia? something, church? Tenemos que tener tanta certeza We need to have such surety, que cuando certainty, uno entiende, that when you cuando understand, uno tiene la when you revelación, have the revelation, cuando yo ore, when I pray, algo se tiene que empezar a mover. something needs to begin to move. Cuando yo esté intercediendo, When I am interceding, cuando yo esté profetizando, when I'm prophesying, algo se va a empezar a mover. something will begin to Cuando move. tú entiendes When you esto, understand this, entonces then tus oraciones your prayers ya serán efectivas. will be effective. Porque dice la palabra en Because the Santiago, word says in James, la oración del the justo prayer of the es righteous eficaz. is sufficient, is true. La oración It's del real. justo The prayer of the righteous puede mucho. can do much. Hola, Hello.
¿Cuántos creemos eso? How many of us want that? Muchas veces Many times decimos voy a orar. we say, I will Y pray. escúchame, And listen. hay gente que ora, There are people that pray, pero no ora con el entendimiento. but they don't pray with understanding. Porque cuando oras con el entendimiento, Because when you pray with cuando understanding, oras con la when revelación, you pray with revelation, tienes que empezar a oír you need to begin to hear lo que tus palabras están haciendo. what your words are doing. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Mientras yo profetizaba, dice el profeta en el versículo 7, As I prophesied, the prophet said in verse 7, hubo un ruido mientras yo profetizaba. there was a noise suddenly as I was prophesying. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. And a rattling, and the bones came together, bone to bone. Y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Indeed, as I looked, the sinews came to the flesh and came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath or spirit in them. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre. And he said to me, prophesy to the spirit, prophesy, son of man. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. And say to the spirit, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, and many, and that they live. Versículo 10. Verse 10. Y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. So I prophesied as he commanded me, and spirit came into them, and they lived and stood up in their feet, an exceedingly great army. Versículo 11. Verse 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. They say indeed, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Hola, Hello. esos huesos estaban diciendo, Those bones were saying, no hay esperanza. there's no hope. Y el día de hoy And today, hay una voz there's a voice que está hablando constantemente, that is constantly speaking, diciendo, saying, no hay esperanza, there is no hope. no hay esperanza. There's no hope. Y como profetas And as prophets de Baal of Baal, están encantando al pueblo, they're putting a spell over the people, diciendo lo que saying es what is cuando no es lo que es. when it is not what it is. Porque nosotros como Because we, iglesia as the ecclesia, tenemos la autoridad have the authority para cambiar los to change the decretos decrees de cada aquellos que están en las of tinieblas those who are in darkness y destruir los and to planes destroy the de plans tinieblas. of darkness. ¿Cuántos creemos esto? How many of us believe this? Lo tenemos que creer. We need to believe it. Por eso cuando uno entiende esto, That's why when you understand usted this, tiene que entender, you need to understand. a ti te daré la llave del reino I de will los give to cielos. you the keys to the Tú kingdom of tienes heaven. la llave del reino de los You have cielos. the keys to the kingdom Cada of heaven. uno que tiene revelación All those that have puede usar revelation esas llaves. can use those ¿Y keys. esas llaves para qué son? And what are those keys for? Para atar y To para bind desatar. and to loose. Para que todo lo que Dios no quiera aquí en la So that tierra everything that God does not want here on sea earth atado en la shall be tierra, bound on earth no sea permitido en la and not be tierra. allowed on earth. Nosotros lo tenemos que hacer. We need to do it. No es solamente Dios haciéndolo, It's not just God doing it. es Dios queriéndolo hacer, It's God wanting pero to a do través it, de su cuerpo, but through his body, a través de una boca through a mouth que profetiza. that prophesies. Vamos al libro de Segunda de Reyes, Let's go to the book of 2 Kings. Segunda de Reyes. 2 Kings. Tenemos que aprender a hablar We need to learn to speak lo que da vida what gives life. y tenemos que empezar a declarar And we need to begin to declare que el plan del enemigo that the plan of the enemy no prospera, will not prosper, que no toleramos that we do not los tolerate planes de las tinieblas plans of darkness sobre esta tierra, upon this earth, que no toleramos that we do not los tolerate planes de the tinieblas plans sobre of esta darkness tierra. on this earth. Amada iglesia, Beloved church, usted tiene que creer you need to believe lo que Dios dice what God says que Él nos ha dado. that he has given to us. Tenemos que creer We need to believe lo que Dios dice que nos what ha God entregado. says that he has given to us. Segunda de Reyes
capítulo 2, 2 Kings chapter 2 versículo 19. and verse 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Then the men of the city said to Elisha, please notice the situation of the city is pleasant, as my Lord sees, but the water is bad and the ground barren. Dice la Biblia que un pueblo viene al profeta The word says that a people come to the prophet y le dice: Señor, and they say, Lord, nuestra ciudad our city está situada is situated en un buen lugar, in a good place, pero tenemos un tremendo problema. but we have a great problem. Las aguas The waters no son buenas are not good, y por lo tanto and therefore la tierra the ground es estéril. is barren. En otra manera, escúchame, In iglesia, another way, listen, church, nosotros we tendríamos que tener should have conciencia awareness de que la iglesia that the church es la única is the only one que puede solucionar that situaciones can solve situations que aparentemente no hay solución. where there appears to be no solution. La responsabilidad cae en la The iglesia. responsibility falls on the church. La responsabilidad cae en los que somos creyentes. The responsibility falls on those of us that are believers. Versículo 20. Verse 20. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poner sal en ella, y se la trajeron. And he said to them, bring me a bowl and put salt in it. So they brought it to him. Versículo 21. Verse 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal Then he went out of the source of water and cast the salt there y dijo, and said, y dijo, and said, y dijo. and said, Escúchame, listen, los milagros ocurren miracles happen cuando alguien habla. when someone speaks. Los milagros ocurren Miracles happen cuando alguien when declara someone algo. declares something. No cuando alguien lo Not piensa, when someone thinks it, sino cuando alguien but when declara, someone declares, escúchame, listen, en autoridad. in authority. En autoridad. In authority. Porque él como profeta Because he as a prophet había sido entrenado had been trained por Elías. by Elijah. Y Elías And Elijah le había mostrado had showed him lo que era caminar what it was to walk en lo in sobrenatural. the supernatural. Hola, Hello. no era un religioso He wasn't a religious one, profeta, a religious prophet, era un profeta He was a prophet con la doble porción. with the double portion. Era un profeta He was a prophet doblemente ungido. who had a double anointing. ¿Por qué? Why? Porque él lo había deseado. Because he had desired it. Él deseaba He que el desired poder de Dios that the power of se God manifestara would manifest en doble in a manera double way como se había manifestado en Elías. as it had manifested in Elijah. Por eso él sabía That's why he knew que él caminaba that he walked en la in revelación the revelation y no and not solamente en el conocimiento. only in the knowledge. Por eso él That's why he arrived llegó a los manantiales de las to aguas, the mantles of water donde el agua surgía. where the waters came up. Y dice la palabra: And the word says, así ha dicho Jehová. Y dijo, así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. thus says the Lord, I have healed this water, and there shall not be no more death or barrenness. Hola. Hello. Dice el Señor: yo sané estas The aguas Lord says, I heal y these no habrá waters, más muerte y and there enfermedad. shall be no more death or sickness. Versículo 22. Verse 22. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme la palabra que habló Eliseo. So the water remains healed to this day according to the word of Elisha which he spoke. Y fue sanada las And aguas the waters were healed hasta hoy. until today. Hasta hoy. Until today. ¿Por qué? Why? Porque el profeta Because the prophet puso sal. put salt. Sal que What significa does salt mean? un nuevo pacto. A new covenant. Pureza, Purity. la sal. The salt. Nosotros We somos la sal are the salt de la tierra. of the earth. Tú eres la sal You de are la the tierra. salt of the earth. Y la sal, And the salt, cuando entiende su when it poder, understands its power,
su power, poder sanador, its healing su power, poder liberador, its delivering Dios power, God respalda backs up su palabra. His word. ¿Por qué? Why? Porque Dios entregó la tierra because God gave the earth a los hijos de los to hombres. the sons of man. Ahora, ¿qué sucedió? Now what happened? Dice la palabra, The word says las aguas the waters fueron sanadas were healed conforme according la to palabra the word que habló that was spoken el profeta Eliseo. by the prophet Elisha. Nosotros, We- muy pocos hemos estado hablando Very few of us have been speaking a lo que está pasando. to what's happening. Y hemos estado hablando And we've been lo speaking que está sucediendo. what is happening, Dándole poder giving power y más poder and more power a lo que el diablo what the devil le está dando poder. is giving power to. Porque necesitas ser un profeta Because you need to be a que prophet tienes that you have el entendimiento the understanding y la revelación and the revelation de lo que tú eres. of who you are. ¿Por qué? Why? Porque el profeta Eliseo Because the prophet había Elisha recibido had received el manto de the Elías mantle of y Elijah. sabía que ese manto And he knew that that lo mantle hacía un hombre made him a man sobrenatural. that is supernatural. Tú, You, iglesia, church, tienes que entender need to que understand nosotros that we ya no somos are no longer solamente only personas normales. normal people. Nosotros We somos personas are people extraordinarias. that are extraordinary. No lo creen, You don't believe it. no lo creemos. We don't believe Ese it. es el problema. Ese es el problema, no lo creemos. That's the problem. We don't believe it. Porque tenemos que ejercitarlo. Because we need to exercise Tenemos it. que ejercitarlo. We need to exercise it. Escúchame, amada Listen, iglesia. beloved church. Cuando uno recibe el When poder, you receive the power, no es para decir, it's not to say, lo tengo, I've got it, lo tengo, I've got it, y te quedas con él. and you keep it to yourself. No, dice la palabra The word says que cuando Elías that when Elijah soltó el manto released the y mantle, cayó el and the manto, mantle fell, dice la Biblia The Bible que says Eliseo that Elisha rompió sus tore vestiduras, his robes. las partió en he dos. split them in Y two, dice la palabra And the word que says fue that he y went levantó el manto and he picked up the que se le mantle había caído a that had Elías. fallen from Y dice Elijah. la palabra, And the word escúchame, says, listen, no se puso el manto. he didn't put the mantle on. ¿Sabe lo primero que hizo? Do you know what the first thing that he did? Dice la palabra que fue al río The Jordán. word says that he went to the Jordan River. Y lo primero que él hizo, And the first thing that he did, dice la palabra, the word says que agarró el manto that he grabbed the mantle y golpeó las aguas and he struck the waters de la misma in manera the same way que lo había hecho su maestro. that his teacher had done. Golpeó las aguas hit the waters de la misma the manera same way que Elías lo había that hecho. Elijah had done Y it. dice la palabra And the word que el says profeta The exclamó, prophet cried out, ¿dónde está "Where is el Dios de the Elías? God of Elijah?" Y dice la Biblia And the Bible que says las aguas that the waters se abrieron opened inmediatamente. immediately. Y dice la And the palabra word says que Eliseo that Elisha tomó el manto took the mantle y empezó a caminar And he began to walk en lugares secos. in dry places. Iglesia, Church, ¿qué necesidad hay what need is there de parar las aguas? to split the Que él waters? no podía haberse mojado Could he not have gotten wet y pasar, and gone through? nadar un rato en ese Swim a río. little bit in that river? No, No. él sabía He knew que ya no era un hombre that he was no común, longer a common era un man. hombre He was a man sobrenatural, who was supernatural. porque la unción de Because the Dios anointing of estaba God sobre su was vida, upon his de life. modo que lo que él fue a So hacer what he went to do fue a mostrar was to show que el poder de that Dios the power of estaba God en él, was in him estaba sobre él was upon y him, estaba a través de and it él. was through him. Por eso el Señor dice, That's why the Lord says, en él in him vivimos, we live, en él in him somos, we are, en él in him nos movemos. we move. Pero no lo But entendemos. we don't understand it. Otra vez lo digo. I'll say it again. En él somos, In him we are, en él vivimos, in him we live, en él nos and in movemos. him we move. En él, In him, en él. in him. Eliseo Elisha sabía knew que Dios le había dado that God had given him solución the solution a muchos problemas. to many problems. Y la iglesia And the church es la solución is the answer
a esta situación to this situation que están viviendo las that naciones. the nations are living. Por eso la iglesia tiene que hablar That's why the church needs to speak y tiene que decir, and needs to say, no toleramos más, we do not tolerate anymore. no toleramos We do más not tolerate any longer los planes de the Satanás, plans of Satan. no toleramos We más will not tolerate los anymore planes del the enemigo. plans of the enemy. Pero lo tienes que decir, But you need to say it. porque si Enrique lo dice Because if Enrique says it, y yo lo digo, and I say y it, Vanessa lo and dice, Vanessa says it, y Lía lo dice, and Leah says y it, Mike lo dice, and Mike says y it, Gloria lo and dice, Gloria says it, y Frank lo dice, and Frank says y it, Christian lo dice, Chris says y Marisol lo it, and dice, Marisol says y it, mi esposa lo and my dice. wife also says Somos 10 voces We are 10 voices clamando crying lo out mismo, the same creyendo thing, believing lo mismo. the same. Y sabes algo, And you know something? dice el profeta Ezequiel, The prophet Ezekiel y says, mientras yo and profetizaba, as I prophesied, un ruido se oía. a noise was heard. Por eso tienes que entender, That's why you need to cuando understand, tú when you profetizas, prophesy, algo se empieza a mover. something begins to move. Hay un dicho que dicen en México, There is a saying in Mexico, si el río suena, if the river is making a noise, es porque agua trae. it's because it's bringing water with it. Y nosotros And we somos llamados a ser ríos Are called to be rivers de su presencia, of His presence, de su presencia. of His presence. ¿Cuánto decimos, Señor, How ayúdanos? many of us say, Lord, help us? Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Segunda de Crónicas, capítulo 20. 2 Chronicles chapter 20. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo? How many of us are learning something? Versículo 1. Verse 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra. And it happened that after this, the people of Moab and the people of Ammon and the others who beside the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una grande multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Gesezón, Tamar y en Engadí. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you, and from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazon, Tamar, which is En-Gedi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Y se reunieron en Judá para pedir socorro a Jehová, y también a todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. So Judah gathered together to ask for help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? And said, O Lord of your fathers, are you not God in heaven, and do you not rule over the kingdoms of the nations? And in your hand is there no power and might that no one is able to withstand you? Lo voy a repetir I'll repeat it again para que tú lo aprendas. so that you will learn it. Hola, Hello. dice la palabra, The word says, versículo 6. verse 6. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? And he said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven, and do you not rule over the kingdoms of the nations? ¿Cuántos creemos How many of us believe que tu Dios, that your God, que mi Dios, that my God, tiene dominio has dominion sobre los reinos over the kingdoms de esta tierra? of this earth? Yo tengo que I creerlo need to believe it con todas las with fuerzas all de mi the corazón. strength of my heart? ¿Por qué? Why? Porque es la verdad. Because it's the truth. Es lo que está escrito. It's what is written. Es la verdad. It's the truth. No lo que la media me está Not what the diciendo, media is telling me, sino lo que la palabra de Dios but what the dice. Word of God says. Él tiene dominio He has dominion sobre los reinos over the de kingdoms los hombres of the men de esta tierra. of this earth. ¿Cuántos creemos eso? How many of us believe Él that? tiene dominio. He has dominion.
¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? And in your hand is there not power and might so that no one will be able to withstand you? Hola, Hello. dice la palabra The word says que tu papá that espiritual your spiritual daddy, no hay poder there is no power que lo resista. that can resist him. No hay poder, There's no power, no hay fuerza there's no strength que lo resista. that can resist Yo him. quiero que esto pueda venir a tu I corazón want for this to be able to y come a tu into your heart mente and to your y mind conectar and connect y decir, and say, mi Dios, my God, no hay poder there is no power ni fuerza nor que strength lo resista. that can resist him. Mi Dios, My God, no hay there is no poder ni power fuerza nor strength que lo resista. that can resist ¿Lo him. puedes creer? Can you believe that? ¿Lo puedes creer? Can you believe that? ¿Lo podemos entender? Can we understand that? Esa es la realidad. That's the reality. Eso se llama realidad. That is called reality. Pero ¿qué hacemos? But what do? Dejamos que el temor venga. We allow fear to come. Y el temor, ¿qué es lo que hace? And what does fear do? Dice la Biblia, The Bible says todo aquel que teme that everyone who fears no ha sido perfeccionado en el amor. has not been perfected in love. Porque el que teme, Because he who fears, el temor fear lo atormenta. will torment him. Por eso tenemos que aprender a no temer. That's why we need to learn not to fear. Somos humanos. We're human beings. Sí experimentamos muchas emociones. Yes, we experience many Pero el emotions. Señor nos dice, But the Lord says to us, no temas, do not fear. no temas, Do not fear. no temas. Do not fear. Ahora dice la Now palabra the word en el says versículo siguiente, in the next verse, versículo 7, verse 7, dice, Dios nuestro, nos echaste no nos echaste tú de los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. are you not our God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever? Fíjate lo que dice, Look at what it says. Abraham, Abraham, tu amigo. your friend. Wow. Wow. O sea, el amigo de Dios. The friend of God. Ojalá que pudiéramos decir I hope that we could say tu nombre, your name, amigo o amiga de Dios. friend of God. Amén. Amen? Y dice el versículo siguiente, And the next verse, 8. verse 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella un santuario a tu nombre, diciendo, And they dwelt in it and have built you a sanctuary in it for your name, saying, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. If disaster comes upon us, sword, judgment, pestilence, or famine, we will stand before this temple in your presence, for your name is in the temple, and cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Versículo 10. Verse 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, en cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. And now here are the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and did not destroy them. He aquí ellos nos han dado el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos has diste en posesión. Here they are rewarding us by coming to throw us out of your possession, which you have given us as to inherit. Versículo 12. Verse 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? O our God, will you not judge them? Wow. Wow. Oh Dios nuestro, O our God, ¿no los juzgarás tú? will you not judge them? Con todo lo que está pasando en este momento, With everything that is happening ¿qué in this tendría moment, que estar diciendo la iglesia? what should the ecclesia be saying? Oh, Dios, God, our con God, todo lo que está pasando, with everything that is happening, ¿no los juzgarás tú? will you not judge them? Claro que uno tiene que course, decir. you need to say. ¿Por qué? Why? Porque Dios es un juez que juzga Because God is a judge who judges la injusticia. the injustice. Dios aborrece God hates la maldad. evil.
Dios aborrece God hates la injusticia, injustice. pero Él necesita But He needs aquí en la tierra here on earth no solamente a alguien que lo adore, not just somebody that worships a Him, alguien que recuerde la grandeza but de su somebody who poder, remembers the greatness of His sino power, alguien que también le diga, but also someone to say, Señor, Lord, interviene intervene en las in cosas the things que están pasando. that are happening. Divina intervención. Divine intervention. Versículo 10. Dice, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. For you will not judge them, for we have no power against this great multitude that is coming against us. Amada iglesia, Beloved church, ¿cuántas veces no nos hemos sentido how many times have we not felt impotentes powerless ante toda la situación que estamos viviendo? before everything that we're living? ¿Cuántas veces no nos sentimos How many times have we not felt que cualquier oración no suma ni resta? that any prayer does not add or subtract? Pero es mentira del But diablo. it's a lie from the devil. Porque si nosotros creemos Because if we believe que no hay quien resista el poder y la autoridad de that there's Dios, no one who can resist the authority and power of God, entonces nosotros then we somos los que activamos are those who activate los juicios de Dios the judgments of God sobre esta tierra on this earth. cuando clamamos When we cry out por su mano for His hand para moverse. to move. Dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Versículo 13. Verse Y 13. todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Now all of Judah with their little ones, their wives, and their children stood before the Lord. Y estaba allí Jeziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jaliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Azafat, sobre los cuales vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite, and the sons of Asaph in the midst of the assembly. Versículo 15. Verse 15. Y dijo, oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. And he said, listen, all of you of Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you king of Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Hola, Hello. no temáis Do not fear delante de esta grande multitud. before this great multitude. No temáis Do not fear delante de esta grande situación en la que estamos pasando. before this great situation that we are going through. ¿Por qué? Why? Porque no es tuya la guerra, Because the battle is not yours, sino de Dios. but of God's. Porque no es tuya la guerra, For this war is not yours, sino de Dios. but it's God's. ¿De quién es la guerra? Whose war is it? ¿De quién es la guerra? Whose battle or war is it? Y nosotros tenemos que And aprender we need to learn que Dios that God todo lo sabe, knows everything, Dios God todo lo puede, can do everything, y para and Dios for God, no hay nada there imposible. is nothing impossible. Puedes seguir leyendo en tu casa. You can continue reading at home. Te aconsejo que leas todo el capítulo 20 I encourage you to read all of chapter 20 para que veas la grande victoria que Dios le dio so you can see the great victory that God al gave to pueblo them, de Judá. to the people of Judah. ¿Por qué? Why? Porque ellos obedecieron Because they obeyed la palabra que Dios dijo. the word that God said. Dios dijo, God said, mañana tomorrow salgan y confróntenlos. go and confront them. Mañana Tomorrow, salgan a confrontar al enemigo. Go and confront the enemy. Pero dice la palabra, But the word says, pero no van a pelear. but you will not fight. Escucha, escucha. Listen. O sea, voy a So I'm confrontar, going to confront, pero no voy a but pelear. I'm not going to fight. Entonces, ¿cómo confronto al enemigo sin pelear? So how do I confront the enemy without fighting? Simplemente obedeciendo. Simply obeying. Cuando dijo el Señor, When the Lord said, salgan mañana temprano go out tomorrow early y van en contra de ellos. and go against them. Y dice la palabra And the word says, que el rey Josafat King Jehoshaphat puso put
a levitas Levites delante de todo el pueblo. before the people. ¿Y quiénes eran los levitas? And who were the Levites? Los músicos, The musicians, los the cantores. singers. Y dice la palabra The word says que mientras ellos cantaban, As they sang, mientras ellos adoraban, as they worshiped, oh la iglesia, Hello, church. no hemos entendido, Not mientras understood. ellos cantaban, As they sang, mientras ellos as they adoraban, worshiped, los enemigos de ellos their enemies se confundieron got confused y se mataron and they killed entre sí. each other. Y dice la palabra And the word says que no quedó ninguno That there was no one left con vida. with life. Todos murieron. They all died. El pueblo de The Judá people of Judah no peleó, did not fight. They simplemente simply obedeció obeyed y adoró. and worshiped. Nosotros We, en este tiempo in this time, tenemos que estar obedeciendo Need to be obeying y diciendo, and saying, porque bueno es Dios For the Lord is good, y para siempre and His mercy es su misericordia. endures forever. Esta es una manera de This is a guerrear. way to war. Cuando uno When entiende you que understand tu alabanza, that your que worship, tu voz that your voice activa activates el mundo espiritual. the spiritual realm. Y cuando uno empieza a And when declarar, you begin to declare, porque bueno es For the Dios Lord is good, y para and siempre His mercy es su endures misericordia, forever, algo empieza a something suceder begins to happen en el mundo in espiritual. the spiritual realm. Algo comienza a Something pasar begins to en el happen mundo in the espiritual. spiritual ¿Por realm. qué? Why? Porque tu voz Because your voice es el is activador the activator del mundo of espiritual. the spiritual realm. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Vamos a terminar con esto, por favor. And we'll finish with this, please. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Lord, thank you because you are good. Segunda de Crónicas 16:9. 2 Chronicles 16:9. Oh, Padre, ayúdanos a entender. Father, help us to understand. Cuando nosotros nos sentimos sin esperanza, When we feel hopeless, es que no estamos viviendo en la fe. it means that we're not living in faith. Dice la palabra en el versículo segunda de Crónicas 16:9. The word says in 2 Chronicles 16, verse 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Hola. Hello. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Porque los ojos del Señor For the eyes of the Lord están mirando ¿qué? are looking for what? Toda la tierra. Throughout the entire earth. ¿Y qué están buscando el Señor por la tierra? And what is the Lord looking for on the earth? Aquellos que su corazón Those whose hearts sea recto delante del Señor. are right before the Lord. ¿Para qué? For what? Para librarlos, To deliver them para hacer que ellos so that they vuelvan could return a los caminos del Señor. to the ways of the Lord. Segunda de Gálatas capítulo 2. Galatians chapter 2. Ya con eso terminamos. And with this we're finishing. It's landing. ¿Cuántos decimos, Señor, ayúdanos How el many día de of us say, hoy? Lord, help us today? Gálatas 2, versículo 20. Galatians chapter 2 and verse 20. Amada iglesia, Beloved church, en estos días que estamos entrando, in these days that we are entering in, tenemos que aprender a preguntarnos, we need to learn to ask ourselves, ¿estamos existiendo are we existing o estamos viviendo? or are we living?
Porque vivir es una cosa Because to live is one y thing, existir es completamente otra and cosa. to exist is completely different. Y la iglesia de Cristo And the church of Christ, no es solamente para que exista, it's not just so that it would exist, sino para que viva. but it's so that it would live. Dice la palabra, The word says, con Cristo estoy juntamente crucificado I have been crucified together with Christ. y ya no vivo yo, And it is no longer I who live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And the life which I now live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live by faith in the Son of God, el cual me amó who loved y me se entregó and gave a himself sí mismo por mí. for me. O sea que cuando yo entiendo esto, So when I understand this, ya no vivo yo. I no longer live. Dejo de existir I stop existing para empezar a vivir. to begin to live. Y mucha gente ha entendido esto. Have not understood this. Ya no vivo yo. I no longer live. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Y lo que ahora vivo And what I now en live la carne, in the flesh, lo vivo I live en la fe in the faith del Hijo del of Hombre, the Son of Man, el cual me who amó loved me y se entregó and gave himself por mí. for me. O sea que cuando yo me entrego a So when I Él, give myself to him, yo dejo de existir I stop existing para comenzar a vivir, to begin living, para comenzar a to vivir, begin living. porque en Él está la Because vida. in him there is life. Por eso Él dice, That's why he comes to kill, a robar, to steal, a and destruir, destroy. pero yo he venido But I have come para dar vida to give life y vida and life en abundancia. in abundance. Amada iglesia, Beloved church, es tiempo de vivir it's time to live y de dejar de existir. and to stop existing. Tiempo de vivir, Time to live, porque en estos tiempos because in these times tenemos que empezar a vivir we need to begin to live en el poder in the power de la resurrección. of resurrection. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por esta palabra. Father, we thank you for this word. Bendecimos a cada familia We bless each family de esta hermosa of this congregación. beautiful congregation. Bendecimos a cada familia We bless every de family aquellos que están of those sintonizándonos who are tuning in. y declaramos sobre tu vida And we declare over your life que Dios that God te ha dado las has llaves given you the keys a través de la through revelación revelation del reino de los of the cielos kingdom of heaven, para que todo lo que tú no quieras so tolerar that everything that you don't want to tolerate ya no será más tolerado, shall no longer be tolerated, porque tú has recibido esa because you autoridad have received that y authority. tú eres el que tiene la autoridad And de you are the decir one who has the authority to say, basta, enough, basta, enough, basta. enough. Enough is enough. Basta y basta. Amén. Amen. Tú tienes esa autoridad de You decir, have that authority to tú has say, recibido las you llaves, received the keys, úsalas. use them. Amén. Amen. Te bendecimos We bless you. y declaramos And we declare que toda enfermedad en That tu all cuerpo, sickness in your body, en el nombre de in the Jesús, name of Jesus, ha sido pagada has been paid 2000 años atrás 2,000 years en ago el cuerpo del in the Señor. body of the Lord. Él llevó esa enfermedad. Took that sickness. Entonces, ¿qué tienes que So hacer? what do you need to do? Ordenar esa enfermedad Command that que sickness salga de tu to cuerpo come out of your y body vaya al cuerpo de and to Jesús, go to the body of Jesus, porque Él pagó esa because he enfermedad. paid for that Tú sickness. tienes dolor en tu cuerpo, You have pain in your body, reprende el dolor rebuke the y pain, dile al dolor, And say to the sal pain, fuera de mi come cuerpo out of my y body ve al cuerpo de and Jesús, go to the body of Jesus, porque Él pagó el because he precio. paid that price. Amén. Amen. Si tú tienes una persona que todavía no conoce al If you Señor, have someone who still does not know the Lord, declara la palabra del declare Señor, the word of the Lord, que tú y tu casa that you and your household servirán al Señor. shall serve the Lord. ¿Por qué? Why? Porque esa es la voluntad del Because that Padre is the will of the Father en los cielos. in heaven. Ahora, en esta Now tierra, here on this tú earth, tienes que enforzar you need to enforce su voluntad. His will. Amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you, Nos vemos la próxima and we'll semana. see you next week. Bendiciones. Blessings.